Escritos en celuloide es un ciclo de entrevistas a escritores, guionistas y directores argentinos. En el episodio de hoy, Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro nació el 10 de abril de 1960. Es escritora, guionista de televisión, dramaturga y contadora. Es autora de múltiples obras literarias y fue merecedora de numerosos premios nacionales e internacionales, como el Premio Clarín de Novela, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, el Premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir y el Premio Best Novel del Festival Valencia Negra. En el año 2022, su obra Elena Sabe fue finalista del International Booker Prize. Dentro de su vasta producción literaria, las obras adaptadas al cine fueron Las viudas de los jueves, Tuya, Las grietas de Jara, Betty Boo y Elena Sabe. Quería arrancar con Las viudas de los jueves. Quería saber cómo fue tu experiencia con esa adaptación y si dudaste en decir que sí a esa primera propuesta. La adaptación de Las viudas de los jueves fue un proceso largo porque pasó por distintos proyectos. En realidad, rápidamente con esa novela yo gané el premio Clarín, enseguida tuve muchos ofrecimientos de distintas productoras o directores que querían hacer la novela y se la vendí a Vanessa Ragone, que en ese momento, que sigue teniendo la productora, ella se llama Haddock, y ella primero tenía idea de hacerla en un momento era con Lucrecia Martel, después Lucrecia Martel, incluso me reuní con ella y con Lucrecia Martel. Cuento todo esto porque hubieran sido todos proyectos muy diferentes, ¿no? Después también Aristarain en algún momento también lo contactaron para hacerla, y finalmente el proyecto lo hizo Marcelo Piñeiro. Entonces todo eso llevó tiempo, ¿no? O sea, pensarlo con distintos directores hasta que se concretó con Marcelo, que trabajó el guión con Marcelo Figueras. Así que fue largo. O sea, lo primero que te pasa cuando se empiezan a adaptar tus novelas al cine es que te tenés que acostumbrar a que los procesos son muy largos. Desde que te compran la opción primero y después los derechos, hasta que se hace la película pasa un montón de tiempo, pasan años. Entonces uno a veces tiene como la ansiedad de, me compraron los derechos para una película, la película la voy a ver el año que viene, y no, siempre son 4 o 5 años entre que te compran la opción y se termina viendo eso en la pantalla. Ahora con los streaming a veces es un poquito menos, pero en general son años, ¿no? Así que el proceso fue largo y fue bueno. O sea, después el proceso concreto fue con Marcelo Piñeiro, tuve algunas reuniones con él, básicamente porque él es muy respetuoso de los cambios que tiene que hacer a la idea original o al libro original, y entonces él se juntó conmigo y con Marcelo Figueras también para contarme básicamente por qué iban a cortar una parte que es bastante sustancial en la novela, que es una parte de una niña que es adoptada y que se llama Ramona y que la madre le cambia el nombre, le pone Romina, etc. Esa parte la sacó y la convirtió en otro tipo de chica dentro del argumento de la novela, y me dio explicaciones muy válidas de por qué lo hacía, ¿no? Que esa línea era tan potente, tan fuerte, que si la contaba se le iba toda la novela para ese lado y no podía contar el resto, ¿no? Desde el punto de vista audiovisual y cinematográfico, está muy bien la decisión que él tomó, me parece que era lo que había que hacer. Lo que pasó después es que mucha gente había visto, que fue a ver la película, ya había leído el libro, cosa que no pasa habitualmente, y la gente me preguntaba a mí, ¿por qué sacaron lo de...? Bueno, no le puedo dar todas estas explicaciones a todos los lectores, pero en general los que leen las novelas antes de ver las películas siempre tienen la novela hecha en su cabeza, y entonces cuando no coincide se enojan. Alicia, mi secretaria. ¿Qué? No te pongas mal. Pero Alicia y yo... Alicia y vos. Estábamos envueltos en una situación muy complicada. Ernesto, no des tantas vueltas. Decime lo que me tengas que decir. Estoy preparada. Alicia me acosaba sexualmente. No te puedo creer. Es muy triste, yo nunca te lo quise decir, pero tuve que soportar momentos horribles, ¿sabes? No, me imagino. Y no se lo deseo a nadie. No, yo tampoco. ¿Qué factores te hacen dudar o decir que sí a una propuesta de adaptación? ¿Hubo alguna novela que fue más compleja de adaptar que otras? ¿Considerás que existen novelas o cuentos que pueden ser llevados al cine y otros que no? En general las novelas que yo escribo son bastante fáciles de llevar al cine porque hay una historia, hay un cuento. Entonces cuando hay una historia es más fácil que llevar el Ulises al cine, por decirlo, ¿no? No es que no se pueda hacer, pero es más fácil cuando hay una historia más clásica, ¿no? Con conflictos, principio, medio, fin, ¿no? Eso es más fácil de adaptar. De todos modos, por ejemplo, mucha gente te dice, ay, Tuya, que es una de las que se adaptó,
Tuya es una película, es perfecta para adaptar, facilísimo porque está todo ahí. Y quizás yo creo que en la inexperiencia la gente, un lector cualquiera te dice eso, pero Tuya es un monólogo interior, o sea, sucede en la cabeza de la protagonista, entonces no es fácil de adaptar. O sea, sí, en la cabeza de la protagonista se construye una película, pero es una película que está como en su voz en off, entonces después hay que ver cómo se reconstruye esa voz en off o cómo se sale de la voz en off y se lo cuenta de otra manera. A veces para el que no es director o no es guionista, algo le parece muy sencillo, muy fácil de trasladar y no lo es tanto, ¿no? ¿Alguna vez una novela se transformó en un guión o un guión en una novela? Tuya, yo lo empecé escribiendo como un guión. Yo iba al taller de María Inés Andrés, que era una directora y guionista muy importante en Argentina. En ese taller yo empecé a escribir Tuya como guión, pero justamente por el tema de la voz en off, era muy difícil escribir ese guión para audiovisual. Entonces dije, no, esta historia no la voy a contar como audiovisual, sino que la voy a contar como una novela. Empezó siendo un guión y pasó a ser una novela y después alguien leyó la novela, hizo el guión de la película que la hizo González Hammer. ¿Crees que las adaptaciones cinematográficas pueden llegar a expresar algo que la novela no puede? Yo creo que el audiovisual que surge a partir de una novela es otro hecho artístico. Entonces, no necesariamente coincide lo que se expresa en el texto con lo que se expresa en la película. A veces se expresan cosas distintas, a veces se expresa exactamente lo mismo. Yo como escritora, una de las cosas que me fijo es que, aunque se cambien muchas cosas, se respete la ideología o se respete cierto pensamiento que tiene que ver más con cosas mías propias, ¿no? Si hay algo que cambia mucho mi ideología, ahí eso me molesta porque siempre después esa película va a tener tu nombre y nadie sabe qué parte es tuya y qué parte no. Después, si cambian detalles, a veces te dicen, no, bueno, pero este personaje en vez de ser varón, que sea mujer, en vez de ser con la blusa roja, que sea con la blusa azul, eso me da lo mismo, no sé. Creo que también hay como una necesidad de cambiar cosas y poner su propia impronta de los guionistas, que me parece que está bien. Pero hay otras cosas que sí tienen que ver con lo ideológico y ahí sí me gusta decirlo si llega a pasar eso, ¿no? ¿Qué es para vos una adaptación? ¿Cuáles crees que son los factores más importantes al momento de llevar adelante una adaptación? Lo único que a mí me molesta a veces de algunas propuestas que tuve y que rechacé es cuando vos te das cuenta que te piden los derechos de tu libro, pero más que nada por el nombre del libro, por el nombre del autor, y no porque quieran tomar esa historia. Entonces después la cambian toda, pero queda basada en el libro tal de fulano, y si es un libro que le fue relativamente bien, eso tiene un peso, pero después no es tu libro. Entonces, eso sí, alguna vez rechacé una adaptación que me proponían por eso, porque sinceramente era como hacer otra cosa, era solamente dejar el título de mi novela y mi nombre y todo lo demás era otra historia. Y eso es lo que me parece que es lo más riesgoso, lo que no me gusta, ¿no? ¿Qué crees que tiene la novela que el cine no puede aportar? ¿Cómo se da el pasaje de lenguajes entre una obra escrita a un film? Yo creo que la literatura le está aportando muchísimo al cine y a las series. Está visto que la mayoría de las producciones que andan dando vueltas se basan en alguna novela. Antes había como archivos de guiones, ¿no? Entonces en Hollywood tenían, no sé, cajoneras con guiones, se compraban guiones, se vendían guiones. Ahora no hace falta escribir guiones. A lo mejor alguien tiene la idea de hacer una cosa original y hace un guión, por supuesto. Pero en general les resulta muy sencillo ir a un texto que ya fue probado, porque esa novela ya salió, ya circuló, ya se sabe si funcionan o no los conflictos, los personajes, etcétera, si a la gente le gustó o no le gustó. A veces, de todos modos, se hacen adaptaciones de novelas que no es que hayan vendido tanto ni se hayan leído tanto, pero que funcionan en los lectores que las han leído, y entonces tienen como un camino muy allanado, no hay que probarlos, son textos que ya están probados, lo que hay que hacer es una buena adaptación.
Vas a estar bien, ¿eh? ¡Sáquenlo de acá! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Vamos! Rápido, tranquilo que vas a estar bien. ¡Abran paso! ¡Abran paso y atrás! ¡Abran paso! Las películas siempre empiezan como novelas. ¿Escribirías un guión sin novela previa, un guión cinematográfico? Bueno, escribí guiones. El Reino es un guión que no tiene novela antes. O sea, el Reino es un guión. Y ahora probablemente en algún momento trabajaremos de nuevo con Marcelo y de nuevo será un guión que no tiene novela previa. Así que sí, es bastante diferente. Tienes que tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con algo más de oficio, ¿no? De saber cómo tienen que ser las escenas, cómo tienen que entrar los personajes, cosas que en la novela tenés mucha más libertad porque ahí está la ficción y uno puede inventar lo que quiera, ¿no? En el guión también tratás de no ajustarte a cuestiones que tengan que ver con el presupuesto, con cosas de eso, porque si no te limitás mucho creativamente, pero vos sabés que detrás hay una producción, sabés que si vas a poner que va a explotar por los aires, no sé, 10 autos, y va a ser difícil que van a explotar por los aires 10 autos, excepto que sea una multiproducción, una producción así con mucho dinero. Entonces, por más que vos no te quieras limitar, porque decís, bueno, ya se resolverá, siempre tenés esa idea de que, bueno, que atrás hay una producción y eso hay que después llevarlo a cabo, ¿no? En el caso del Reino, además, como yo trabajaba con Marcelo Piñeiro, que era el director, estaba todo el tiempo presente que eso iba a ser filmado por él. Entonces eso ayudaba mucho, porque él ya sabía cómo después, ya se imaginaba las escenas cómo iban a ser filmadas. Entonces ya escribíamos como pasado por su cabeza también, ¿no? ¿Tenés deseos de dirigir una adaptación propia? Dirigir, yo no podría dirigir nada. En un momento yo estudié guión en un lugar que se estudiaba guión y tenía una materia que tenía que ver con filmación y nunca pude entender eso que había un eje que si vos te ponías de un lado después salía del otro y que salía a cambiar. Nunca entendí nada. Yo dije, yo jamás podría filmar nada porque no entiendo cómo es esto. Así que no, la verdad que no podría. Si me decís, ¿podrías dirigir teatro? Y teatro me podría gustar dirigir a lo mejor. Pero cine no tengo ni idea, me parece que las cosas las tienen que hacer los que las saben hacer, ¿no? A veces la gente se engolosina y quiere hacer todo, quiere escribir, quiere dirigir, quiere elegir a los actores, quiere hacer la escenografía, quiere elegir el vestuario y cada uno hace mejor algunas tareas, ¿no? ¿Alguna vez en el proceso de redacción de una novela te imaginaste cómo sería la película? No, cuando estoy redactando una novela yo nunca pienso que eso va a ser una película, siempre pienso que eso es una novela. Jamás pienso en términos de que eso va a ser una película, eso es a posteriori. Pero en el momento de la escritura nunca, jamás lo pienso. ¿Qué diferencias sentís que existen en el proceso de creación de un guión versus el de una novela? Bueno, el guión vos sabés que eso es un texto que va a ser representado, entonces tenés muchos detalles que poner que a veces en la novela no hacen falta y en la novela ponés cosas que en el guión no podés poner. Que los peces chicos en lugar de defender a los suyos terminan siempre defendiendo a los peces grandes. Todo el mundo hizo alguna, Pablo, vos lo sabés. Y si no la hizo, ya la va a hacer. ¿Vos de qué lado estás, Pablo? ¿Por qué será que me cae bien Pablo Simó? Toda la interioridad de los personajes, en una novela te puede llevar un montón de páginas y en un guión eso no se pone o se conversa con los actores cuando haces las charlas de las lecturas de los guiones, pero no es que tenés que poner páginas y páginas sobre la interioridad de un personaje, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que en la novela tenés que desarrollar y que hacen bien al texto literario y que en el guión no hacen falta. Y hay cuestiones que van en el guión que jamás tendrías que poner en la novela, ¿no? Vos no tenés que poner en la novela día, noche, dónde la locación. Ya eso se va como armando de una manera mucho más sutil, mucho más como homogénea y fluida, ¿no? Y en el guión vos necesitas ponerle esas indicaciones porque atrás viene alguien que tiene que saber qué luces tiene que poner, dónde la locación, cómo los tiene que vestir, cómo es la continuidad. Entonces hay muchas cuestiones del guión que tienen que ver con cuestiones absolutamente técnicas de que ese texto después va a ser representado, ¿no? ¿Cambió con el tiempo tu forma de comenzar a escribir una novela? ¿Qué factores sentís necesarios para sentarte a escribir? Siempre inicio mis novelas a partir de una imagen disparadora. Eso es en todas mis novelas, aparece una imagen disparadora, la dejo un tiempo en mi cabeza y cuando recién empiezo a entender quiénes son los personajes, cómo son esos conflictos, recién ahí empiezo a
a escribir la novela. Y en todos los casos fue igual, no cambió. Puede ser que lo haga mejor, peor, que tenga, digamos, más destreza ahora porque ya escribí 15 novelas, pero el inicio siempre es una imagen disparadora. ¿Hay algún elemento que te inspire para escribir? ¿Alguna vez una situación real fue inspiración para alguna novela? Yo creo que lo que termina siendo la semilla de una novela es una mezcla de cosas que tenés adentro que tienen que ver a veces con cuestiones de la actualidad, a veces con noticias, a veces con libros que leíste, con películas que viste, con series que viste, con un cuadro que viste, con algo que te pasó en la calle, con algo que te pasó cuando eras chico, con cosas que te pasaron en viajes. Todo eso se mezcla y un día sale algo que tiene que ver con una historia que se te ocurre que podés contar. ¿Cuánto hay de cada uno? Bueno, a veces lo sabés y a veces no lo sabés, ¿no? Entonces, muchas veces estás escribiendo y después con el tiempo decís, esto debe haber sido que se me ocurrió por tal cosa, pero no es que cuando lo empezaste a escribir lo tenías tan presente, ¿no? Y ahora la novela que terminé está bastante ligada con un hecho real y a lo largo de la novela hay muchos vínculos con hechos reales, ninguno traído como el hecho verdadero, ninguno está con los nombres que corresponden, ni el hecho es exactamente el que fue la realidad, pero sí fueron como inspiradores de cosas que pasan en la novela. ¿Hay libros o películas a los que suelas volver a la hora de escribir? ¿Hay personajes, tramas o escenarios de otras obras literarias o cinematográficas que te hayan inspirado o que hayas utilizado en tus obras? Yo en las novelas estoy todo el tiempo hablando de otros libros. En casi todas las novelas tengo mucho libro que mencionan los personajes o referencias a otros libros. Incluso mucha gente me dice que sale de leer las novelas con un listado de otros libros que tiene que leer. Entonces, evidentemente, en cada una de las novelas hay libros que tienen que ver con eso, ¿no? Y a veces no solamente son libros, a veces son películas, a veces son canciones, ¿no? A mí me gusta cuando están muy referidos ponerlo en el texto para que justamente el lector después pueda pasar a ese otro libro. La noche que mataron a Chazarreta, el altillo de su casa se convirtió en testigo mudo de su asesinato. Un cajón mal cerrado, un portarretratos vacío o un libro que falta son elementos disonantes que quiebran un orden. ¿Habrá en esto algún indicio del crimen? ¿O somos nosotros los que necesitamos armar sentido? Los que siempre queremos encontrar señales donde solo hay simples objetos. Espero que sea importante. Hola, soy Mariano. No dormías, ¿no? Profundamente. Bueno, discúlpame. Necesito el teléfono del hermano de Chazarreta. ¿Vos lo tenés? ¿Brena? ¿Brena? ¿Qué factores crees que son más importantes para un buen misterio? Y en ese sentido, ¿qué diferencias existen entre el misterio en una novela del de una película? Yo creo que lo que es fundamental es llevar el suspenso, ¿no? Lo que es el suspenso, ¿no? De cuánta información le das al lector y cuánta te reservás para que te siga acompañando en la escritura y cuándo decidís que eso ya no va más, que no hace falta. Porque, por ejemplo, en Catedrales, que es una novela que ahora la está adaptando Underground y para Prime Video, esa novela es una novela que cuando llegas a la mitad, vos ya sabés lo que pasó. Entonces a veces la gente me dice, yo ya me di cuenta quién fue, qué pasó. Claro, pero a mí lo que me interesa contar de la mitad de la novela para adelante no tiene que ver con ese suspenso, tiene que ver con otras cosas. Entonces es algo que vos vas decidiendo cómo graduarlo, ¿no? En algunas novelas, como en Betty Boo, que es una novela más de género, sí, el suspenso tenés que irlo llevando hasta el final. Y ahí, por ejemplo, vos decís, ¿qué diferencia? Bueno, Miguel Cobán hizo varias diferencias entre la trama de la novela policial y el guión, porque
lo que él me decía era que para una película de género policial había ciertas cosas que yo en la novela las dejo para que las termine de armar el lector en la cabeza. Yo creo que hay que confiar en el lector y que el lector tiene las piezas y que puede armar ciertas cosas. Y él lo que me decía que en el cine necesita abrochar esas cosas porque el espectador de una película policial está esperando que vos le expliques ciertas cuestiones que yo en la literatura dejo librada a la cabeza del lector, ¿no? Sí. ¿Hubo un cambio en la percepción de tus novelas a partir de los estrenos de sus películas? Bueno, hay gente que va a leer tus novelas después de ver las películas. Hay otros que las leyeron antes y hay otros que no la van a leer nunca. Ven la película y no van a leer la novela. O sea, pasa de todo. No hay un formato, una regla, ¿no? O sea, a veces te dicen, las editoriales, por ejemplo, no quieren muchas veces poner el fotograma de la película en la tapa, porque muchas veces no influye en vender después. A veces sí y a veces no. Entonces, si vos haces una tirada de una novela con el fotograma de la película, después envejece demasiado rápido. Entonces lo que suelen hacer las editoriales en general es hacer una faja o hacer una sobreportada, cosa que después se puede retirar y vender sin eso. Porque no hay una regla. Hay películas que han hecho que después se lea mucho una novela y hay otras que no. Me dijeron en la policía que Rita vino a verlo, que estaba enferma, tenía lo mismo que yo. Pase, Elena. Sí, Rita vino, pero no vino por ella, vino por usted. Estaba muy angustiada. Le receté un antidepresivo y le pedí que haga una consulta psicoterapéutica. ¿Le recetó antidepresivos a mi hija? Sí. Por eso fui a la policía y declaré la medicación. Me pareció pertinente por el caso. Pero mi hija no era ninguna depresiva. Se levantaba todos los días temprano, iba a trabajar, era más fuerte que un toro. Venga. ¿No se puede elegir? No entiendo. Usted sabe. Su mamá quiere vivir. Su mamá va a vivir. Pero yo no estoy hablando de mi madre. Si hay más, no sé si yo quiero. Elena la necesita hoy como usted la necesitó a ella cuando era niña. Se va a tener que acostumbrar a ser la madre de su propia madre, porque la Elena que conocimos ya no va a estar más. Se va a transformar de a poco como si fuera un bebé. ¿Qué está diciendo, doctor? Mi madre no puede ser un bebé. El cuerpo de un bebé en algún momento se para, aprende a caminar, come solo, habla. Mi madre no va a ser un bebé. Y yo tampoco sé si puedo ser esa madre que usted me pide. La vamos a ayudar, Rita, no se preocupe. ¿A quién? ¿A mi mamá o a mí? ¿Cómo es el trabajo con los directores al transponer una obra tuya y cómo desarrollan personajes? ¿Hay presión por mantener el relato original? Todos son diferentes. Cada director tiene su estilo. Entonces, como te digo, como dije antes, Marcelo Piñeiro tuvo una reunión conmigo y me explicó determinadas cuestiones. Ahora, por ejemplo, Daniel Burman, que está haciendo Las Maldiciones, me reuní cuando ya estaban los guiones hechos y conversamos de algunas cosas que a mí me parecía, o sea, ahí cambiaron el escenario, Las Maldiciones transcurrían en la provincia de Buenos Aires, él lo llevó a Jujuy, entonces conversamos sobre eso, por qué él había tomado esa decisión, todo lo que él me explicó me pareció súper válido y las cuestiones que yo le dije también a él le parecieron válidas, que eso está bueno, ¿no? Cuando vos podés tener una conversación con el otro, no por detalles mínimos, ínfimos, que vos quieras, no quiero que me cambies esto, sino cuando hay un motivo, cuando hay una razón y hay un argumento, se escucha de las dos partes y muchas veces se resuelven en acuerdos mejores a los que estaban planteados en un original, ¿no? Entonces a mí me ha pasado en general eso con todos los directores. Y ahora, bueno, en esta cuestión de Las Maldiciones, tiene varios cambios porque es una novela que se llevó a una serie de 3 capítulos, entonces hay que cambiar varias cosas, el tema de que cambia de
de provincia hace que cambie también el conflicto original, porque ahí hay un conflicto político que se daba en la provincia de Buenos Aires y que no se da en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente de la Argentina, ¿no? Pero bueno, si lo trasladás a Jujuy, ahí tiene que haber otro conflicto. Entonces, bueno, todas esas cosas las tenés que ir conversando, te dan para leer los guiones, lo conversás. En general, a mí me tocó trabajar siempre con gente talentosa, así que no tuve problema. Hay un circuito de autores y críticos que piensan que el pasaje de un texto literario a un medio masivo como el cine supone un empobrecimiento del texto original. ¿Consideras que hay una suerte de traición en el acto de adaptar? ¿En el momento de transponer hay que tener fidelidad al texto o es el pie para la creación de una nueva obra? No, siempre el texto es el inicio de un proceso de representación y no hay que ser fiel al texto porque si no las películas son un bodrio. Si la película es idéntica al texto va a ser un bodrio porque el texto no está pensado para que sea una película. Entonces me parece que lo importante es, si uno desea, digamos, si uno quiere vender los derechos de cine, tiene que saber que con eso tienen que hacer otra cosa. Si después cada vez que quieren hacer modificaciones vos no estás de acuerdo, lo que más te conviene es no vender la novela. No vender esos derechos para que se haga una película.